31. Al día siguiente, el marqués se disponía en aquel momento a enseñarle los gestos, posturas y pasos de baile más necesarios para la inminente recepción social. Grenouille fingió un desmayo y se desplomó en un diván como si le fallaran las fuerzas y estuviera a punto de ahogarse. El marqués se alarmó, llamó a gritos a los criados pidiendo abanicos y ventiladores portátiles, y mientras toda la servidumbre se apresuraba, él se arrodilló junto a Grenouille y le dio aire, agitando su pañuelo perfumado de violetas y conjurándole, suplicándole incluso que se levantara, que no exhalara su último aliento precisamente ahora, sino que esperase a ser posible hasta pasado mañana, pues de lo contrario la supervivencia de la teoría del fluido letal correría un gravísimo peligro. Grenouille se volvió y retorció, jadeó, gimió, agitó los brazos contra el pañuelo, se dejó caer por fin de modo muy dramático del diván y se acurrucó en el rincón más alejado del aposento. «¡Este perfume no!», gritó con sus últimas fuerzas. «¡Este perfume no! ¡Me está matando!». Y solo cuando Taillet de Espinasse hubo retirado el pañuelo por la ventana y su levita perfumada de violetas a la habitación contigua, simuló Grenouille un alivio de ataque y explicó con voz más tranquila que poseía, como perfumista de profesión, un olfato muy sensible, y que especialmente ahora, durante la convalecencia, reaccionaba de modo muy violento a determinados perfumes, y que la fragancia de la violeta, una flor por otra parte encantadora, le afectaba en grado sumo, lo cual solo podía explicarse por el hecho de que el perfume del marqués contenía una elevada proporción de extracto de raíz de violeta, el cual, a causa de su origen subterráneo, actuaba de una forma muy nociva sobre una persona que, como Grenouille, había sufrido los efectos del fluido letal. Ayer mismo, tras la primera aplicación del perfume, se había sentido muy sofocado, y hoy al percibir por segunda vez el olor de la raíz, había tenido la sensación de ser empujado de nuevo hacia el horrible y asfixiante agujero terrestre donde había vegetado durante 7 años. Su naturaleza se rebelaba contra ello, no cabía duda, ya que después de recibir gracias al arte del señor marqués una vida libre de fluido letal, prefería morir inmediatamente antes que exponerse de nuevo al detestado fluido. Aún ahora se le encogían las entrañas de solo pensar en el perfume de aquella raíz. Sin embargo, estaba seguro de restablecerse sin tardanza si el marqués le permitía crear su propio perfume, a fin de eliminar por completo la fragancia de la violeta. Pensaba darle una nota muy ligera y aireada, compuesta casi en su totalidad de ingredientes alejados de la tierra, como agua de almendras y azahar, eucalipto, esencia de agujas de abeto y cipreses. Solo unas gotas de semejante fragancia en sus prendas, en la garganta y en las mejillas, le librarían para siempre de una repetición del penoso ataque que acababa de superar. Lo reproducido aquí en un lenguaje indirecto y ordenado para que resulte inteligible fue en realidad un torrente de palabras ininterrumpido e incoherente que duró media hora, salpicado de toses, jadeos y ahogos, y subrayado con temblores, ademanes y ojos en blanco. El marqués quedó hondamente impresionado. Más aún que la sintomatología de la enfermedad, le convenció la sutil argumentación de su protegido, que coincidía a la perfección con el sentido de la teoría del fluido letal. El perfume de violeta, naturalmente, un producto repugnante, próximo a la tierra, incluso subterráneo. Era probable que él mismo se hubiera contagiado, ya que lo usaba desde hacía años. No tenía idea de que día tras día se había ido acercando a la muerte a través de aquella fragancia. La gota, la rigidez de la nuca, la flacidez de su miembro, las hemorroides, la presión en los oídos, la muela podrida, todo se debía sin lugar a dudas al hedor de la raíz de violeta contaminada por el fluido. Y había tenido que ser este ser pequeño y estúpido, este desgraciado que se agazapaba en el rincón quien se lo indicara. Se emocionó. Le habría gustado ir hacia él, levantarse y estrecharse contra su esclarecido pecho, pero temía oler aún a violetas. De ahí que volviera a llamar a gritos a los criados para ordenarles que sacaran de la casa todo el perfume de violetas, airearan el palacio entero, descontaminaran sus ropas en el ventilador de aire vital y llevaran en el acto a Grenouille en su silla de manos al mejor perfumista de la ciudad. Y esto último era precisamente lo que Grenouille había querido provocar con su ataque. La perfumería gozaba de una antigua tradición en Montpellier, y aunque en los últimos tiempos había perdido categoría en comparación con su ciudad rival, Grasse, en la población vivían aún varios buenos perfumistas y maestros guanteros. El más renombrado de todos, un tal Runel, se declaró dispuesto, teniendo en cuenta las relaciones comerciales con la casa del marqués de la Taillet de Espinasse, de la cual era proveedor de jabones, esencias y productos aromáticos, a dar el insólito paso de permitir la entrada en su taller al singular oficial de perfumista parisiense que acababa de llegar en la silla de manos, y quien, sin explicar nada ni preguntar dónde podía encontrar lo necesario, anunció que ya sabía buscarlo solo. Se encerró en el taller y permaneció allí una hora larga,
mientras Runel iba a una taberna a beber 2 vasos de vino con el mayordomo del marqués, y se enteraba de la razón por la cual ya no era aceptable el olor de su agua de violetas. El taller y la tienda de Runel no eran, ni mucho menos, tan lujosos como lo fuera en su tiempo el establecimiento de perfumería de Baldini en París. Con las escasas existencias de extractos florales, aguas y especias, un perfumista mediocre no habría podido realizar grandes progresos. Pero Grenouille supo enseguida, al primer olfateo, que las sustancias disponibles bastaban para sus fines. No quería crear ningún gran perfume, no pretendía elaborar un agua prestigiosa como hicieron en el pasado para Baldini. Una fragancia que sobresaliera del océano de mediocridades y sedujera al gran público. Su propósito real no era siquiera un simple aroma de azahar, como había prometido al marqués. Las esencias disponibles de nerolí, eucalipto y hojas de ciprés solo tenían la misión de ocultar el auténtico perfume, cuya elaboración se había propuesto, el olor del ser humano. Quería, aunque de momento se tratara de un mal sucedáneo, apropiarse del olor de los hombres, que él mismo no poseía. Cierto que no existía el olor de los hombres, como tampoco existía el rostro humano. Cada ser humano olía a su modo. Nadie lo sabía mejor que Grenouille, que conocía miles y miles de olores individuales y desde su nacimiento sabía distinguir a los hombres con el olfato. Y no obstante, había un tema perfumístico fundamental en el olor humano, muy sencillo además. Un olor a sudor y grasa, a queso rancio, bastante repugnante por cierto, que compartían por igual todos los seres humanos y con el que se mezclaban los más sutiles aromas de cada aura individual. Este aura, sin embargo, la clave enormemente complicada e intransferible del olor personal, no era percibida por la mayoría de los hombres, los cuales ignoraban que la poseían y por añadidura hacían todo lo posible por ocultarla bajo la ropa o los perfumes de moda. Solo les era familiar aquel olor fundamental, aquella primitiva varada humana. Solo vivían y sentían protegidos en ella. Y quien quiera que oliese a aquel repugnante caldo colectivo era considerado automáticamente uno de los suyos. El perfume creado aquel día por Grenouille fue muy singular. No había existido hasta entonces otro más singular en el mundo. No olía como un perfume, sino como un hombre perfumado. Si alguien hubiera olido este perfume en una habitación oscura, habría creído que en ella estaba otra persona. Y si lo hubiera usado una persona que ya oliera como tal, el efecto olfativo habría sido el de 2 personas, o aún peor, el de un monstruoso ser doble, una figura que no puede observarse con claridad porque se manifiesta difusa, como una imagen del fondo del mar, estremecida por las olas. Al fin de imitar este aroma humano, insuficiente como él mismo sabía, pero lo bastante acertado para engañar a los demás, reunió Grenouille los ingredientes más agresivos del taller de Runel. Tras el umbral de la puerta que conducía al patio había un pequeño montón, todavía fresco de excrementos de gato. Recogió media cucharita y la mezcló en el matraz con unas gotas de vinagre y un poco de sal fina. Bajo la mesa del taller encontró un trozo de queso del tamaño de una uña de pulgar, precedente sin duda de una comida de Runel. Tenía bastante tiempo, ya empezaba a pudrirse y despedía un fuerte olor cáustico. De la tapa de una lata de sardinas que halló en la parte posterior de la tienda, rascó una sustancia que olía a pescado podrido y la mezcló con un huevo, también podrido, castorio, amoníaco, nuez moscada, cuerno pulverizado y corteza de tocino chamuscada, picado finamente. Añadió cierta cantidad de algalia y una proporción relativamente elevada, y diluyó tan nauseabundos ingredientes en alcohol. Entonces dejó reposar la mezcla y la filtró en un segundo matraz. El caldo olía a 1000 demonios, a cloaca, a sustancias en descomposición, y cuando sus exhalaciones se mezclaban con el aire producido por un abanico, parecía que se entraba en un cálido día de verano en la Rue aux Fers de París. Esquina Rue de la Lingerie, donde flotaban los olores del mercado, las cimetières des Innocents y las casas atestadas de inquilinos. Sobre esta horrible base, que por sí sola olía más a cadáver que a ser viviente, vertió ahora Grenouille una capa de esencias frescas, menta, espliego, terpentina, limón, eucalipto, a las que agregó algunas gotas de esencias florales como geranio, rosa, azahar y jazmín para hacer el aroma aún más agradable. Tras la adición de alcohol y un poco de vinagre, ya no podía olerse nada de la repugnante base sobre la que descansaba toda la mezcla. El hedor latente había casi desaparecido por completo bajo los ingredientes frescos. Lo nauseabundo, aromatizado por el perfume de las flores, se había vuelto casi interesante. Y cosa extraña, ya no se olía a putrefacción, nada en absoluto. Por el contrario, el perfume parecía exhalar un fuerte y alado aroma de vida. Grenouille llenó con él 2 frascos, que tapó y guardó en sus bolsillos. Entonces lavó con agua muy a fondo los matraces, el mortero, el embudo y la cucharilla, y los frotó con aceite de almendras amargas para borrar toda huella odorífera, y cogió otro matraz, en el cual mezcló a toda prisa otro perfume,
una especie de copia del primero, compuesto igualmente de elementos florales y frescos, pero sin la base hedionda, que sustituyó por ingredientes muy convencionales como nuez moscada, ámbar, un poco de algalia y esencia de madera de cedro. Este perfume olía de un modo completamente distinto al anterior, más anodino y sencillo, sin virulencia, porque le faltaban los componentes de la imitación del olor humano. Sin embargo, cuando se lo aplicara a un hombre corriente, mezclándolo con su propio olor, no podría distinguirse del elaborado por Grenouille exclusivamente para sí mismo. Después de llenar unos frascos con el segundo perfume, se desnudó y salpicó sus ropas con el primero, poniéndose seguidamente unas gotas del mismo en las axilas, entre los dedos de los pies, en el sexo, en el pecho, cuello, orejas y cabello, tras lo cual volvió a vestirse y abandonó el taller. 32. Al salir a la calle sintió un miedo repentino porque sabía que por primera vez en su vida despedía un olor humano. A su juicio, sin embargo, apestaba. Apestaba de un modo repugnante y no podía imaginarse que otras personas no encontraran también apestoso su aroma. Por lo que no se atrevió a ir directamente a la taberna donde le esperaban Runel y el mayordomo del marqués. Se le antojó menos arriesgado probar antes la nueva aura en un entorno anónimo. Se deslizó por las callejuelas más oscuras hasta el río, donde los curtidores y tintoreros tenían sus talleres y sus malolientes negocios. Cuando se cruzaba con alguien o pasaba ante la entrada de una casa donde jugaban niños o pasaban el rato mujeres ancianas, se esforzaba por andar más despacio y rodearse de la gran nube cerrada de su aroma. Estaba acostumbrado desde la adolescencia a que las personas que pasaban por su lado no se fijaran en él, no por desprecio, como había creído entonces, sino porque no se percataban de su existencia. No lo rodeaba ningún espacio, no dispersaba ninguna oleada en la atmósfera como todos los demás, no proyectaba, por así decirlo, ninguna sombra en los rostros de los otros seres humanos. Solo cuando chocaba directamente con alguien en una calle atestada o, de repente, en una esquina, se producía un breve momento de percepción, y el otro solía sobresaltarse, horrorizado, mirando con fijeza a Grenouille durante unos segundos, como si viera un ser que en realidad no podía existir, un ser que aún estando indudablemente allí, en cierto modo no estaba presente, y se alejaba enseguida y al cabo de un momento lo había olvidado. Sin embargo ahora, por las calles de Montpellier, Grenouille vio y sintió con claridad, y cada vez que lo veía le dominaba una violenta sensación de orgullo, que causaba cierto efecto sobre sus semejantes. Cuando pasó por delante de una mujer inclinada sobre el brocal de un pozo, la vio levantar la cabeza para ver quién era y volver a ocuparse enseguida en su cubo, como tranquilizada. Un hombre que le daba la espalda dio media vuelta y le miró con curiosidad unos momentos. Unos niños con quienes se cruzaba se hacían a un lado, no por miedo, sino para cederle el paso. E incluso cuando salían corriendo de un umbral y tropezaban directamente con él, no se asustaban, sino que lo sorteaban con naturalidad, como si hubieran presentido la proximidad de una persona. Gracias a estos encuentros aprendió a estimar en su justo valor la fuerza y el efecto de su nueva aura, y adquirió más seguridad y desenvoltura. Se aproximaba más deprisa a la gente, los pasaba más de cerca, dejaba oscilar el brazo con mayor libertad y rozaba como de modo casual el brazo de un transeúnte. Entonces se detenía para disculparse, y la persona que aún ayer se había estremecido como tocada por un rayo ante la súbita aparición de Grenouille, se comportaba como si nada hubiera ocurrido, aceptaba la disculpa e incluso esbozaba una sonrisa y le daba unas palmadas en el hombro. Dejó las callejuelas y llegó a la plaza de la Catedral de Saint-Pierre. Tañían las campanas. La muchedumbre se agolpaba a ambos lados del portal. Acababa de celebrarse una boda y todos querían ver a la novia. Grenouille corrió hacia allí y se mezcló con la multitud. Se abrió paso, introduciéndose como una fuña entre el gentío, hacia el lugar donde la aglomeración era más densa porque quería estar en contacto con la piel ajena y esparcir su aroma bajo sus propias narices. Y abrió los brazos entre la multitud y separó las piernas, y se abrió el cuello de la camisa para que el olor de su cuerpo pudiera dispersarse sin obstáculos. Y su alegría no conoció límites cuando observó que los demás no se percataban de nada, absolutamente de nada. Que todos aquellos hombres, mujeres y niños que se piñaban a su alrededor se dejaban engañar con facilidad y respiraban su hedor compuesto de excrementos de gato, queso y vinagre, como si se tratara de su propio olor y lo aceptaban. A él, Grenouille, el engendro, como si fuera uno de ellos. Notó el contacto de un niño contra sus rodillas, mejor dicho una niña, apretujada entre los adultos. La levantó con fingida solicitud y la sostuvo en sus brazos para que pudiera ver mejor. La madre no solo lo permitió, sino que le dio las gracias y la pequeña lanzaba gritos de júbilo. Grenouille permaneció un cuarto de hora arropado por la multitud, con una niña apretada contra su pecho, hipócrita. Y mientras la comitiva nupcial pasaba por su lado, acompañada por el estertóreo tañido de las campanas y el alborozo de la multitud, sobre la que cayó una lluvia de monedas, Grenouille prorrumpió a su vez en gritos, en exclamaciones de júbilo maligno,
lleno de una violenta sensación de triunfo que le hacía temblar y le embriagaba como un exceso de lujuria, y le costó un esfuerzo no vomitarlo en forma de veneno y hiel sobre la muchedumbre, y no gritarles a la cara que no le inspiraban ningún miedo, que ya no los odiaba apenas, sino que los despreciaba con toda su alma, porque su necesidad era repugnante, porque se dejaban engañar por él, porque no eran nada y él lo era todo. Y como un escarnio, apretó más a la niña contra su pecho, se dio aire y gritó a coro con los demás: ¡Viva la novia! ¡Viva la novia! ¡Viva la magnífica pareja! Cuando la comitiva nupcial se hubo alejado y la multitud empezó a dispersarse, devolvió la niña a su madre y entró a la iglesia para descansar y reponerse de su excitación. En el interior de la catedral el aire estaba lleno de incienso que ascendía en fríos vapores de 2 incenciarios colocados a ambos lados del altar, y se esparcía como una capa asfixiante sobre los olores más débiles de las personas que se habían sentado aquí hacía unos momentos. Grenouille se acurrucó en un banco, debajo del coro. De repente le invadió un gran sosiego, no el causado por la embriaguez, como el que sentía en el interior de la montaña durante sus orgías solitarias, sino el sosiego frío y sereno que infunde la conciencia del propio poder. Ahora sabía de qué era capaz. Con un mínimo de medios había imitado, gracias a su genio, el aroma de los seres humanos, acertándolo tanto al primer intento que incluso un niño se había dejado engañar por él. Ahora sabía que podía hacer algo más. Sabía que era capaz de mejorar este aroma. Crearía uno que no solo fuera humano, sino sobrehumano. Un aroma de ángel, tan indescriptiblemente bueno y pletórico de vigor, que quien lo oliera quedaría hechizado y no tendría más remedio que amar a la persona que lo llevara. O sea, amarle a él, Grenouille, con todo su corazón. Sí, deberían amarle cuando estuvieran dentro del círculo de su aroma. No solo aceptarle como su semejante, sino amarle con locura, con abnegación, temblar de placer, gritar, llorar de gozo sin saber por qué, caer de rodillas como bajo el frío incienso de Dios solo al olerle a él. Grenouille quería ser el dios omnipotente del perfume, como lo había sido en sus fantasías, pero ahora en el mundo real y para seres reales, y sabía que estaba en su poder hacerlo. Porque los hombres podían cerrar los ojos ante la grandeza, ante el horror, ante la belleza, y cerrar los oídos a las melodías o a las palabras seductoras, pero no podían sustraerse del perfume, porque el perfume era hermano del aliento. Con él se introducían los hombres, y si estos querían vivir tenían que respirarlo. Y una vez en su interior, el perfume iba directamente al corazón, y allí decidía de modo categórico entre inclinación y desprecio, aversión y atracción, amor y odio. Quien dominaba los olores, dominaba el corazón de los hombres. Absorto por completo, Grenouille seguía sentado, sonriendo en el banco de la catedral de Saint-Pierre. No sintió ninguna euforia cuando concibió el plan de dominar a los hombres. No brillaba ninguna chispa de locura en sus ojos, ni desfiguraba su rostro ninguna mueca de demencia. No estaba loco. Su estado de ánimo era tan claro y alegre que se preguntó por qué lo quería. Y se dijo que lo quería porque era absolutamente malvado. Y sonrió al pensarlo, muy contento. Parecía muy inocente como cualquier hombre feliz. Permaneció sentado un rato más, en devoto recogimiento, aspirando con profundas bocanadas el aire saturado de incienso, y de nuevo animó su rostro una sonrisa de satisfacción. Qué miserable era el olor de este dios. Qué ridícula la elaboración del aroma desprendido por este dios. Ni siquiera se trataba de incienso verdadero. Lo que salía de los incenciarios era un mal sucedáneo, falseado con madera de tilo, polvo de canela y salitre. Dios apestaba. Dios era un pequeño y pobre apestoso. Este dios era engañado o engañaba a él, igual que Grenouille, solo que mucho peor.